En la tierra que se enorgullece de su libertad y valentía, se está desarrollando un momento de magnitud sin precedentes. El Papa Francisco, desde su cama de hospital en Roma en el año 2025, ha provocado un frenesí mundial con una revelación tan asombrosa que amenaza con sacudir los cimientos mismos del cristianismo. Mientras se aferra a la vida, el mundo observa sin aliento cómo surge una pregunta escalofriante: ¿podría esta extraordinaria proclamación marcar el principio del fin de la Iglesia Católica tal como siempre la hemos conocido? ¿Qué podría ser tan trascendental acerca de Jesús que haya encendido una tormenta de fuego entre los fieles y los escépticos por igual? Imagine un descubrimiento tan innovador que desafíe todo lo que creía saber sobre su fe. Esa es la magnitud de las palabras del Papa Francisco, palabras que poseen el poder de redefinir la historia. Prepárese porque estamos a punto de sumergirnos en un misterio que podría alterar permanentemente la trayectoria del cristianismo. Entonces, ¿qué reveló exactamente? ¿Por qué ha elegido este momento para compartir una verdad tan profunda? ¿Y qué significa para los millones de creyentes que han puesto su fe en las enseñanzas de la Iglesia? Considere aprender algo tan transformador que reconfigure el núcleo mismo de sus creencias espirituales. Esta no es simplemente otra declaración papal, es una revelación que podría marcar un momento crucial en la historia religiosa. ¿Cuál es esta verdad sin precedentes sobre Jesús? ¿Cómo afectará a la Iglesia Católica y a la comunidad cristiana mundial? ¿Podría esta revelación remodelar la estructura misma del cristianismo tal como lo conocemos? Mientras el mundo se enfrenta a la enormidad de esta noticia, profundizaremos en las implicaciones de esta impactante revelación. La última declaración del Papa Francisco no es solo un titular fugaz, es un cambio trascendental que tiene el potencial de redefinir la doctrina religiosa. Durante años, ha sido una figura tanto de admiración como de controversia dentro de la Iglesia Católica, conocido por sus opiniones progresistas y su valiente confrontación de temas polémicos. A menudo se ha encontrado en el centro de debates teológicos. Sin embargo, su última declaración sobre Jesús no se parece a nada visto antes. Ha causado conmoción en todo el mundo. Nacido como Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco siempre ha sido un presagio de cambio. Desde sus humildes comienzos en Buenos Aires hasta su histórico ascenso como primer papa jesuita, su vida ha sido un testimonio de su compromiso inquebrantable con la justicia social, la humildad y la reforma. Su mandato como papa se ha definido por un enfoque abierto al diálogo, una voluntad inquebrantable de abordar cuestiones desafiantes y una determinación de guiar a la Iglesia hacia la era moderna. Es en este contexto de transformación que su última revelación adquiere un significado aún mayor. Para comprender verdaderamente el peso de la declaración del Papa Francisco, primero debemos comprender las creencias fundamentales sobre Jesús que han guiado el cristianismo durante más de 2 milenios. Las enseñanzas de Jesucristo, meticulosamente registradas en el Nuevo Testamento, forman la base misma de la fe cristiana. Estos textos sagrados, que narran sus parábolas, milagros y sacrificio supremo, han sido estudiados, interpretados y defendidos durante generaciones. Pero, ¿qué sucede cuando surge una nueva perspectiva, especialmente una de la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica, para desafiar estas creencias profundamente arraigadas? A diferencia de muchos de sus predecesores, el Papa Francisco ha estado dispuesto a cuestionar y reevaluar doctrinas arraigadas desde hace mucho tiempo. Examina a través de la lente de la comprensión y la compasión modernas. Sus discursos públicos y escritos han subrayado repetidamente temas de misericordia, inclusión y la necesidad de que la Iglesia evolucione al ritmo de los tiempos. Recientemente, el Papa Francisco ha suscitado un intenso debate con una nueva interpretación de la misión y el mensaje de Jesús. En una homilía que resonó en todo el mundo, enfatizó aspectos de la vida de Cristo que históricamente han sido eclipsados, su inclusión radical, su postura desafiante contra la injusticia social y su llamado a la compasión por encima de todo. Según el Papa, aceptar estos aspectos pasados por alto podría remodelar el enfoque de la Iglesia hacia los problemas contemporáneos, posicionándolo con visión de futuro en un mundo en constante cambio. Esta revelación conlleva profundas ramificaciones no solo para la Iglesia Católica, sino para toda la fe cristiana,
e incluso para quienes observan desde la barrera. ¿Podría esto señalar el amanecer de una nueva era en la historia cristiana? ¿Cómo responderán las diferentes facciones dentro de la Iglesia y qué significa este cambio para el futuro de las prácticas y creencias religiosas? El viaje del Papa Francisco para convertirse en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica Romana es nada menos que notable. Criado en un hogar modesto, el joven exhibió una profunda inclinación espiritual desde temprana edad. Su camino hacia el sacerdocio lo llevó a la Compañía de Jesús en 1958, marcando el comienzo de una dedicación permanente a la fe, la educación y el servicio. Ordenado sacerdote en 1969, Bergoglio ascendió rápidamente en las filas jesuitas, obteniendo reconocimiento por su perspicacia intelectual y capacidad de liderazgo. Ocupó roles fundamentales como maestro de novicios, profesor y rector de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel. Su influencia siguió creciendo, culminando con su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. En 1998, se había convertido en arzobispo de la ciudad, solidificando su estatura dentro de la Iglesia. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo elevó al cargo de cardenal, consolidando su reputación como defensor de la justicia social y firme defensor de los desfavorecidos. Su trabajo en Argentina, arraigado en la humildad y el servicio, allanó el camino para su elección como Papa en 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XV. Como Papa Francisco, ha introducido cambios radicales en la Iglesia Católica, enfatizando temas de misericordia, sencillez y acercamiento a los más vulnerables de la sociedad. Su mandato ha estado marcado por un compromiso apasionado con las causas ambientales, como lo demuestra su encíclica instando a la acción global sobre el cambio climático y la obligación moral de proteger nuestro planeta. Además, ha criticado abiertamente la disparidad económica y ha pedido políticas que eleven a los marginados y promuevan la equidad social. El Papa Francisco también ha emprendido reformas ambiciosas dentro del Vaticano, esforzándose por mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración de la Iglesia. Su manejo de los escándalos de abuso sexual dentro del clero ha generado tanto elogios como críticas, lo que ilustra el delicado equilibrio que debe mantener para modernizar la institución y al mismo tiempo preservar su integridad. Sus opiniones progresistas sobre cuestiones sociales a menudo lo han colocado en desacuerdo con facciones más conservadoras de la Iglesia. Ha abogado por la compasión y la inclusión de las personas LGBTQ, y ha declarado: ¿quién soy yo para juzgar?, cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales. Su presión por un mayor papel de las mujeres en la Iglesia y su apertura a discutir la posibilidad de sacerdotes casados ha provocado apasionados debates y resistencia por parte de los tradicionalistas. Una de las características definitorias del papado del Papa Francisco es su profunda conexión con la gente común. Evitando los símbolos del lujo papal, reside en una modesta casa de huéspedes en lugar del gran palacio apostólico. Sus gestos personales, como responder directamente a las cartas de los fieles y participar activamente en las redes sociales, lo han convertido en uno de los papas más identificables e influyentes de la historia reciente. Más allá de la Iglesia Católica, el Papa Francisco ejerce una influencia significativa en la diplomacia global. Ha desempeñado un papel fundamental en la mediación de conflictos y el fomento del diálogo interreligioso. Sus esfuerzos por restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014 ejemplifican su compromiso con la paz y la reconciliación. Al forjar vínculos con líderes de diversas tradiciones religiosas, ha trabajado para salvar divisiones en un mundo a menudo fragmentado por diferencias ideológicas y culturales. La historia de Jesucristo es central para la fe cristiana, reverenciado como el Hijo de Dios y el Mesías profetizado. Su vida, enseñanzas y sacrificio están consagrados en las Escrituras. La doctrina tradicional sostiene que Jesús nació de la Virgen María, realizó milagros, fue crucificado y resucitó de entre los muertos al tercer día, evento que es la piedra angular de la creencia en la resurrección y la salvación eterna. Ahora, mientras las palabras del Papa Francisco resuenan en todo el mundo, desafían siglos de certeza teológica. ¿Qué significará esta revelación para el futuro del cristianismo?
Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, la historia se está escribiendo ante nuestros propios ojos. A lo largo de los siglos, las narrativas que rodean a Jesús han sido transmitidas, interpretadas y finalmente solidificadas en las doctrinas y credos que ahora sirven como fundamento mismo de la fe cristiana. Estas historias, entretejidas en el tejido de la teología cristiana, continúan inspirando y dando forma a la fe de millones de personas en todo el mundo. Nacimiento y vida temprana. Según los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús nació en el pueblo de Belén, cumpliendo antiguas profecías que predecían el lugar de nacimiento del Mesías. Sus padres, María y José, emprendieron el viaje a Belén en obediencia a un decreto emitido por el gobierno romano que exigía que todos los ciudadanos estuvieran registrados en un censo. Sin embargo, su llegada a la ciudad los encontró sin lugar donde quedarse, lo que los llevó a buscar refugio en un humilde establo, donde María dio a luz a Jesús. Su nacimiento no fue simplemente un acontecimiento ordinario, estuvo marcado por profundos signos celestiales y espirituales. Una estrella brillante apareció en el cielo nocturno, sirviendo como faro para los sabios o magos del este, que viajaron lejos para honrar al rey recién nacido. Llegaron con obsequios de oro, incienso y mirra, ofrendas simbólicas que reconocían su estatus real, su divinidad y el presagio de su destino de sacrificio. Mientras tanto, los pastores, que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos, experimentaron una revelación divina. Ángeles aparecieron ante ellos proclamando un mensaje de paz y buena voluntad para toda la humanidad. Conmovidos por este anuncio celestial, los pastores se apresuraron a Belén, donde encontraron al niño Jesús y lo adoraron, simbolizando su profunda conexión con la gente común. Esta convergencia de la revelación divina, tanto a los eruditos como a los humildes, ilustró el significado universal de la misión de Jesús. Enseñanzas en el templo. Aunque los evangelios brindan pocos detalles sobre la infancia de Jesús, se destaca un evento notable. Cuando tenía 12 años, durante la peregrinación anual de Pascua a Jerusalén, Jesús permaneció en la ciudad mientras su familia partía sin saberlo. Después de días de ansiosa búsqueda, María y José lo encontraron en el templo, profundamente involucrado en discusiones teológicas con los maestros religiosos. Su profunda sabiduría y comprensión asombraron a todos los que lo escucharon. Cuando su madre le preguntó, Jesús respondió, «¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Un momento que presagiaba su futuro como líder espiritual, dedicado a su llamado divino. Bautismo y tentación. Aproximadamente a los 30 años de edad, Jesús buscó a Juan el Bautista, un ardiente profeta que predicaba el arrepentimiento y bautizaba a sus seguidores en el río Jordán. A pesar de la vacilación inicial de Juan, Jesús insistió en ser bautizado, lo que marcó el comienzo de su ministerio público. Al emerger de las aguas, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y una voz divina proclamó, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento afirmó su identidad y misión. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, se enfrentó al que buscó alejarlo de su propósito divino a través de 3 tentaciones: convertir piedras en pan para satisfacer su hambre, arrojarse del templo para probar la protección de Dios y adorar al demonio a cambio de dominio sobre el mundo. Jesús resistió cada tentación citando las Escrituras, reafirmando su fe inquebrantable en Dios y su compromiso con su misión, ministerio y milagros. Durante los siguientes 3 años, Jesús viajó extensamente por Galilea, Judea y las regiones circundantes, enseñando acerca del reino de Dios. Su mensaje a menudo desafiaba las normas religiosas tradicionales, enfatizando la compasión, la fe y la autenticidad espiritual por encima del legalismo rígido. Su ministerio estuvo acompañado de milagros extraordinarios que demostraron su autoridad divina y su profunda compasión por la humanidad. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, expulsó demonios, calmó tormentas e incluso resucitó a los muertos. Entre sus milagros más famosos se encuentran convertir el agua en vino en una boda en Cana, alimentar a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces, y llamar a Lázaro a la vida desde la tumba. Una de las enseñanzas más profundas de Jesús fue el Sermón de la Montaña,
en el que presentó las bienaventuranzas, bendiciones para los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, y otros. Instó a sus seguidores a amar a sus enemigos, practicar el perdón y buscar la justicia desde dentro, en lugar de depender de apariencias religiosas externas. Este sermón sigue siendo uno de los discursos más influyentes de la historia y resume los principios fundamentales de la ética cristiana. Cuando su ministerio alcanzó su clímax, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía y siendo recibido por multitudes que agitaban ramas de palma y gritaban Hosanna. Este evento, ahora conmemorado como Domingo de Ramos, marcó el comienzo de la última semana de su vida terrenal. Durante la cena de Pascua con sus discípulos, Jesús instituyó la Eucaristía, partiendo el pan y compartiendo el vino como símbolos de su inminente sacrificio. Poco después, fue traicionado por uno de sus seguidores más cercanos, Judas Iscariote, arrestado por las autoridades y sometido a un juicio injusto. Aunque el gobernador romano Poncio Pilato no encontró ningún defecto en él, la presión política llevó a que Jesús fuera sentenciado a la crucifixión. Fue crucificado en el Gólgota, el lugar de la calavera, y sufrió una inmensa agonía. Sus últimas palabras, entre ellas Padre, perdónalos y consumado es, reflejaron su misión de redención y perdón. Los cristianos consideran su muerte como el sacrificio supremo por los pecados de la humanidad. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, evento que se erige como la piedra angular de la fe cristiana. Durante los siguientes 40 días, se apareció a sus discípulos y a muchos otros, impartiendo su mensaje. A la hora señalada, ascendió al cielo, prometiendo la llegada del Espíritu Santo para guiar y empoderar a sus seguidores. A lo largo de la historia, teólogos como Agustín y Atanasio han examinado la naturaleza de Jesús, dando forma a doctrinas como la Trinidad y la naturaleza dual de Cristo, como completamente divina y completamente humana. Estas ideas se establecieron formalmente en los primeros concilios de la Iglesia y formaron la base de la teología cristiana. Con el paso del tiempo, surgieron diferentes interpretaciones. La era de la Ilustración fomentó un examen más histórico y crítico de Jesús, mientras que los teólogos modernos continúan explorando la relevancia de sus enseñanzas en cuestiones sociales contemporáneas como la justicia y el diálogo interreligioso. La representación de Jesús ha evolucionado con el tiempo. El arte medieval lo representó como un rey y juez majestuoso, mientras que el Renacimiento enfatizó su humanidad y sufrimiento. La Reforma se centró en la fe personal, lo que condujo a diversas tradiciones cristianas. En la era moderna, a menudo se representa a Jesús como una figura de compasión y justicia, reflejando cambios culturales y sociales. Dado el alcance global del cristianismo, varias culturas han interpretado a Jesús de maneras que resuenan con sus experiencias. En el cristianismo africano, se le ve como un libertador y sanador que encarna temas de libertad y liberación. En América Latina, la teología de la liberación destaca a Jesús como defensor de los oprimidos y pobres. En Asia, a menudo se entiende a Jesús en armonía con las tradiciones espirituales indígenas. Las comunidades cristianas indígenas incorporan sus símbolos y prácticas culturales, ofreciendo perspectivas únicas sobre su vida y enseñanzas. A través de los tiempos, la historia de Jesús sigue siendo una fuerza profunda y transformadora que moldea la fe, la cultura y la historia en todo el mundo. A lo largo de la historia, las perspectivas sobre Jesús han evolucionado, moldeadas por interpretaciones teológicas, influencias culturales y acontecimientos históricos fundamentales. Examinar estos puntos de vista cambiantes nos ayuda a comprender plenamente el significado de la reciente revelación del Papa Francisco. Al rastrear la representación de Jesús a través de las enseñanzas tradicionales, los principales hitos de la historia cristiana y el discurso teológico, podemos comprender mejor el impacto potencial de las ideas del Papa y sus implicaciones para el mundo moderno. En lo que inicialmente parecía un domingo cualquiera en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco pronunció una homilía que resonará mucho más allá de los muros del Vaticano. Hablando con su característico tono tranquilo pero profundamente conmovedor,
presentó una nueva perspectiva sobre la misión de Jesús, una que desafiaba creencias arraigadas y al mismo tiempo buscaba profundizar en lugar de disminuir las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Las palabras del Papa subrayaron un punto crucial: su revelación no trataba de desmantelar la doctrina, sino de enriquecer la comprensión de los fieles sobre el verdadero mensaje de Jesús. Estaban definidos por una inclusión radical y un compromiso con la justicia social. Sugirió que muchas interpretaciones tradicionales habían minimizado o pasado por alto estos elementos críticos. El Papa destacó numerosos relatos de los Evangelios en los que Jesús abrazó a los marginados, desafió las normas sociales y predicó un amor integral que trascendió las divisiones. Estos ejemplos, argumentó, subrayaron el enfoque revolucionario de Jesús hacia la fe y la dignidad humana. Esta revelación se alinea con un movimiento más amplio dentro de la Iglesia, ya que el Papa Francisco ha pedido constantemente un reexamen de las enseñanzas cristianas para garantizar su relevancia en la sociedad contemporánea. Su papado ha estado marcado por un compromiso con la misericordia, la compasión y la inclusión, valores que él cree que deberían estar en el centro de la práctica cristiana moderna. Su último pronunciamiento se basa en esta base, instando a los creyentes a reconsiderar cómo interpretan y viven las enseñanzas de Jesús en el mundo actual. El momento de esta revelación es particularmente significativo en una era marcada por marcadas desigualdades sociales, injusticias raciales, crisis ambientales y los efectos persistentes de las pandemias globales. El mensaje de amor, justicia e inclusión del Papa Francisco tiene una profunda relevancia. Su llamado a un enfoque renovado en la empatía radical de Jesús sirve como directiva espiritual y como desafío para aquellos dentro de la Iglesia. Ha abordado activamente los problemas apremiantes de nuestro tiempo. Las reacciones a las declaraciones del Papa han sido diversas y reflejan el amplio espectro de pensamiento dentro y fuera de la comunidad católica. Muchos han elogiado su valentía y visión, alabando su revelación como un paso necesario hacia una Iglesia más inclusiva y compasiva. Sin embargo, algunos tradicionalistas han expresado su preocupación, temiendo que su perspectiva pueda indicar un alejamiento de la doctrina establecida. Estos críticos sostienen que cualquier reinterpretación del mensaje de Jesús debe abordarse con gran cuidado para preservar la integridad de las enseñanzas cristianas. Las implicaciones teológicas del mensaje del Papa Francisco son profundas e instan a los creyentes a reconsiderar a Jesús no solo como el Redentor, sino también como una figura transformadora que buscó remodelar las estructuras sociales. Esta perspectiva desafía a la Iglesia a asumir un papel más activo en los movimientos de justicia social, defendiendo a los marginados y privados de sus derechos. Si se adopta ampliamente, podría redefinir cómo la Iglesia aborda los problemas contemporáneos e informar futuros desarrollos doctrinales. Teólogos y eruditos ahora han asumido la tarea de explorar estas implicaciones con mayor profundidad. Si bien el Papa Francisco no ha propuesto cambios doctrinales formales, su revelación abre la puerta a una reflexión y discusión teológica significativa. Los académicos ahora están profundizando en los fundamentos históricos y bíblicos de sus declaraciones, buscando contextualizar sus ideas dentro del marco más amplio de la teología cristiana. Sus análisis desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro discurso de la Iglesia, asegurando que cualquier desarrollo se mantenga fiel a los principios fundamentales del cristianismo. Más allá de los círculos teológicos, este cambio de énfasis podría conducir a cambios tangibles en las prácticas de la Iglesia, incluidas las expresiones litúrgicas, la atención pastoral y las iniciativas educativas. Las futuras enseñanzas de la Iglesia pueden poner un mayor énfasis en la justicia social, inspirando a las parroquias a participar más activamente en el tratamiento de la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Los programas educativos podrían integrar estos temas, dotando a las generaciones futuras de una comprensión más profunda del llamado del cristianismo a la compasión y la defensa. La comunidad académica ya ha comenzado a responder a la revelación del Papa Francisco. Teólogos y eruditos bíblicos están revisando los evangelios con ojos nuevos, buscando descubrir capas más profundas de las enseñanzas de Jesús que tal vez se hayan pasado por alto. Sus contribuciones académicas ayudarán a navegar las complejidades de integrar nuevas perspectivas en el marco tradicional de la Iglesia, asegurando que cualquier evolución doctrinal permanezca basada en un estudio teológico riguroso.
Los fieles católicos de todo el mundo también han reaccionado de diversas maneras. Muchos creyentes han abrazado el mensaje del Papa, considerándolo una reafirmación de los valores fundamentales del amor y la justicia del cristianismo. En regiones donde la desigualdad social y la opresión son rampantes, su llamado a la inclusión resuena profundamente y ofrece esperanza y validación a quienes se han sentido marginados durante mucho tiempo. Las comunidades se han reunido para discutir las implicaciones de sus palabras, reflexionando sobre cómo podrían remodelar sus prácticas de fe y sus esfuerzos de extensión. Sin embargo, no todas las respuestas han sido favorables. Algunos católicos conservadores les preocupa que esta nueva interpretación pueda causar incertidumbre doctrinal o debilitar la unidad de la Iglesia. Sostienen que, si bien es importante abordar las cuestiones sociales modernas, no debe hacerse a expensas de los principios fundamentales de la Iglesia. Estas preocupaciones resaltan el delicado equilibrio que la Iglesia debe mantener mientras busca evolucionar sin dejar de estar anclada en la tradición. Los medios de comunicación han desempeñado un papel importante a la hora de amplificar el impacto de la revelación del Papa Francisco. Los medios de comunicación de todo el mundo han cubierto ampliamente sus declaraciones, generando debates sobre posibles cambios dentro de la Iglesia Católica. Debates televisivos, artículos de opinión y foros en línea han explorado las implicaciones más amplias de su mensaje, con expertos de diversos campos opinando sobre cómo podría afectar los paisajes religiosos y sociales por igual. Las plataformas de redes sociales han impulsado aún más las conversaciones globales, con hashtags relacionados con las declaraciones del Papa que son tendencia. A medida que personas de todos los orígenes comparten sus perspectivas, los líderes religiosos, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica, también han respondido. Muchos han elogiado al Papa Francisco por su audacia al abordar los desafíos contemporáneos a través de una lente teológica. Algunos líderes cristianos esperan que sus palabras inspiren debates similares dentro de sus propias comunidades, provocando un enfoque renovado en la justicia social y la inclusión. Sin embargo, otros se mantienen cautelosos y advierten que se deben considerar cuidadosamente cambios teológicos significativos para evitar divisiones dentro de la Iglesia. Históricamente, la Iglesia Católica ha enfrentado momentos decisivos en los que las interpretaciones desafiaron las creencias existentes. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, sirve como excelente ejemplo al introducir reformas radicales que modernizaron las prácticas de la Iglesia y enfatizaron un mayor compromiso con el mundo temporal. Al igual que el Vaticano II, la revelación del Papa Francisco ha provocado tanto entusiasmo como resistencia, lo que refleja las tensiones naturales que acompañan a la evolución religiosa. También se puede establecer un paralelo histórico con la Reforma, que, a pesar de sus divisiones, impulsó a la Iglesia Católica a reflexionar sobre sus doctrinas y, en última instancia, condujo a la Contrarreforma, un periodo de autoexamen y renovación. De manera similar, la Copérnica obligó a la Iglesia a reconciliar los descubrimientos científicos emergentes con la comprensión teológica, demostrando su capacidad de adaptación, preservando al mismo tiempo sus enseñanzas fundamentales. La revelación del Papa Francisco presenta tanto desafíos como oportunidades. Si bien es necesario abordar las preocupaciones sobre una posible confusión doctrinal, su énfasis en la inclusión y la justicia social ofrece una gran oportunidad para que la Iglesia fortalezca su compromiso moral y ético con el mundo. Al adoptar estas ideas y al mismo tiempo permanecer fiel a la esencia de las enseñanzas de Jesús, la Iglesia puede fomentar una comunidad más dinámica y socialmente receptiva. El impacto duradero de esta revelación dependerá de cómo la Iglesia navegue por este periodo de reflexión y adaptación. Si se integran cuidadosamente estos conocimientos, podrían revitalizar las enseñanzas y prácticas católicas, atrayendo nuevos seguidores, en particular generaciones más jóvenes, apasionadas por la justicia y la inclusión. Además, este cambio podría fomentar una mayor unidad entre las denominaciones cristianas al enfatizar valores compartidos y un compromiso común para abordar las injusticias globales. En última instancia, el mensaje del Papa Francisco invita a la Iglesia a caminar por la delicada línea entre tradición y progreso, asegurando que su misión siga siendo relevante y transformadora en un mundo en constante cambio.
A lo largo de la historia, revelaciones y reformas importantes dentro de la Iglesia Católica a menudo han conducido a cambios positivos y profundos. La resiliencia de la Iglesia ha dependido de su capacidad para adoptar nuevos conocimientos sin dejar de estar arraigada en sus enseñanzas fundamentales. La revelación del Papa Francisco invita a la Iglesia a participar en una reflexión profunda, un diálogo abierto y una renovación de su misión. Al extraer lecciones de experiencias pasadas, fomentar debates que aborden inquietudes y buscar puntos en común, la Iglesia puede seguir sirviendo como un faro de esperanza y compasión en un mundo cada vez más complejo. Al igual que momentos cruciales anteriores en la historia católica, la revelación del Papa Francisco no tiene precedentes y es transformadora. Estos periodos de reflexión con frecuencia han provocado una renovación dentro de la Iglesia. Al estudiar los precedentes históricos, los líderes y teólogos de la Iglesia pueden navegar sabiamente esta revelación, equilibrando la necesidad de continuidad con la necesidad de adaptación. El mensaje del Papa Francisco presenta una oportunidad para adoptar un enfoque más inclusivo y centrado en la justicia, permaneciendo fieles a las enseñanzas transformadoras de Jesús. Este periodo de reflexión y renovación puede, en última instancia, fortalecer a la comunidad católica global, preparándola para abordar los desafíos modernos con un espíritu de compasión y claridad moral. Más allá de las consideraciones institucionales, la revelación del Papa Francisco también impulsa a los creyentes individuales a participar en una reflexión personal y colectiva sobre el significado de la crucifixión de Jesús. Fomenta la contemplación de las implicaciones éticas y morales de su sacrificio en la vida cotidiana. Al examinar la crucifixión a través de una lente sociopolítica, los creyentes pueden desarrollar una comprensión más profunda de la misión de Jesús que exige tanto la contemplación como la participación activa en la búsqueda de un mundo más justo y más compasivo. Esta perspectiva insta a los cristianos no solo a honrar su fe a través de la oración y la adoración, sino también a través de acciones tangibles que reflejen el compromiso de Jesús con la justicia social. Mientras continuamos explorando las reacciones a las declaraciones del Papa Francisco, es esencial permanecer abiertos a las ideas que ofrece. Comprometerse con estas ideas enriquece la fe al reforzar los valores de justicia, compasión y solidaridad que se encuentran en el corazón de las enseñanzas de Jesús. Desafía a los creyentes a integrar estos principios en su vida diaria, fortaleciendo su compromiso de vivir el Evangelio de maneras que sean significativas y relevantes para la sociedad contemporánea. La respuesta del público y los medios de comunicación a la revelación del Papa Francisco ha sido tan variada y dinámica como la revelación misma. Desde los eruditos religiosos hasta los creyentes comunes y corrientes, las personas han reaccionado de manera diferente, lo que pone de relieve la complejidad y sensibilidad de este tema. La cobertura de los medios ha sido extensa, con titulares que captan la naturaleza provocativa de las palabras del Papa. Tanto los medios religiosos como los seculares han analizado sus declaraciones, explorando su significado histórico, teológico y cultural. Algunos medios de comunicación han elogiado al Papa Francisco por su audacia y elogiaron su voluntad de desafiar las interpretaciones tradicionales. Otros, sin embargo, han expresado su preocupación, temiendo que sus declaraciones puedan provocar confusión en el seno de la Iglesia. La descripción que los medios hacen de la revelación del Papa refleja un amplio espectro de opinión pública que va desde la admiración hasta el escepticismo. Los líderes religiosos y teólogos también han presentado diversas perspectivas sobre este asunto. Algunos apoyan plenamente el reexamen por parte del Papa de los factores sociopolíticos que rodearon la crucifixión, considerándolo un paso esencial para comprender el contexto histórico completo del sacrificio de Jesús. Otros, sin embargo, advierten contra alejarse demasiado de su significado divino, enfatizando la necesidad de equilibrar el contexto histórico con la verdad espiritual. Estos eruditos enfatizan que, si bien es importante explorar nuevas perspectivas, el misterio central del sacrificio de Jesús debe permanecer en el centro de la fe cristiana. Las plataformas de redes sociales se han convertido en espacios para debates globales sobre la revelación del Papa, con hashtags que son tendencia a medida que usuarios de todo el mundo comparten sus pensamientos. Las conversaciones en línea revelan una comunidad global diversa que lidia con las declaraciones del Papa en tiempo real.
Los partidarios celebran su valentía al reevaluar los acontecimientos históricos a través de una lente moderna, mientras que los críticos expresan preocupación por las posibles consecuencias teológicas. Mientras tanto, las revistas académicas y los foros teológicos han visto un aumento en los artículos y debates académicos. Los investigadores analizan la precisión histórica, las ramificaciones teológicas y las implicaciones más amplias de la integración de dimensiones sociopolíticas en las comprensiones espirituales tradicionales. Si bien algunos académicos consideran esto como un desarrollo valioso en la teología contemporánea, otros advierten contra la prioridad de las consideraciones sociopolíticas sobre las verdades espirituales fundamentales. Las reacciones entre el público en general son igualmente diversas. Muchos creyentes se encuentran inspirados por la revelación del Papa, que los lleva a reflexionar más profundamente sobre su fe y su relevancia para las cuestiones modernas de justicia social. Aprecian su valentía al abordar temas complejos y a menudo polémicos, reconociendo su compromiso de hacer que la Iglesia esté más comprometida con las luchas contemporáneas. Otros, sin embargo, expresan inquietud ante la idea de alejarse de las creencias tradicionales, lo que subraya la tensión entre el análisis histórico y la convicción espiritual. Para ellos, la fe tiene sus raíces en verdades divinas inmutables, y les preocupa que demasiada reinterpretación pueda desdibujar la esencia de la doctrina cristiana. En última instancia, la respuesta a la revelación del Papa Francisco sobre el sacrificio de Jesús subraya su profundo significado y sensibilidad. Ha provocado discusiones y debates generalizados, alentando un nuevo examen de la crucifixión a la luz de las preocupaciones contemporáneas sobre la justicia, la compasión y la comprensión histórica. A medida que este discurso continúa, es crucial resumir y reflexionar sobre las implicaciones más amplias del mensaje del Papa. Al entablar un diálogo reflexivo y respetuoso, la Iglesia y sus seguidores pueden navegar este periodo de reflexión teológica con sabiduría, asegurando que cualquier avance se mantenga fiel a las enseñanzas de Jesús y al mismo tiempo adopte un compromiso renovado con la inclusión y la justicia social.